mi resistencia a grabar tiene que ver con que no me gusta que después haya gente que no asista a digamos, a este momento presencial, digámoslo, semipresencial. No, como la graban y después la montan en el grupo, entonces no. Entonces no. La voy a grabar. María, hazme un favor. Como tú tomas la asistencia, entonces, en caso tal, se le puede mandar la grabación de manera individual por el WhatsApp de cada uno de los que está en la clase. Y los que no llegan a la clase, que lleguen a querer, pues nos presentan excusas de por qué no llegaron a la clase. ¿Ok? Porque hay que valorar el tiempo que saca la gente para estar en el horario de la clase. Listo, estábamos entre encontrar la persona correcta o convertirse en la persona correcta, y yo les decía que esa es como la primer gran conclusión a la hora de elegir pareja, que no se trata tanto de encontrar esa persona indicada, sino ser la persona indicada. ¿Cuál es el lineamiento básico de ese principio? Es que también hay un elemento allí, y es que cuando yo pienso que yo tengo que encontrar la persona correcta, quiero que me pongan mucha atención. Si yo pienso que tengo que encontrar la persona correcta, es que yo ya me estoy ubicando en que el otro me va a resolver los problemas míos. O sea, el otro va a llegar a mejorarme la vida. Entonces imagínense que el otro no ha llegado a mi vida y ya me debe. O sea, ya está en deuda conmigo. ¿Me hago entender? Si ustedes me hacen pulgar arriba o alguna cosita. Entonces, claro, es como que la otra persona, yo ni la conozco, pero esa persona ya me debe. O sea, es que yo me siento solo. Entonces yo quiero que la otra persona llegue a mi vida para que se me quite la soledad. O sea que cuando yo esté con esa persona, no puedo llegar a sentirme solo porque entonces la persona me está fallando. No, es que yo lo veo mucho con mis pacientes de adicciones, ¿no? Con mis pacientes que consumen psicoactivos, que ellos dicen, no, es que si yo encontrara a la mujer correcta, yo hasta dejaría el vicio. Entonces como que, o sea, si la otra persona va a llegar y te tiene que liberar de tus enfermedades y de tus caprichos y de tus falencias. Entonces es diferente cuando yo pienso en, no, yo voy a ser la persona correcta. Eso significa que yo me ubico desde una cosmovisión bíblica que dice que es mejor dar que recibir. De hecho, la Biblia no dice es mejor, dice es más bienaventurado dar que recibir. O sea, es 3 veces bendecido el que da. Entonces, yo tengo que llegar a la relación de pareja es pensando en yo cómo voy a hacer para que cuando llegue esa, digamos en mi caso, hace años, yo cómo voy a hacer para que la vida de esa mujer sea mucho mejor después de que yo llegue a la vida de ella. O sea, cómo mi vida va a mejorar la vida del otro. Esa es la perspectiva con la que yo realmente tengo que ubicarme. Yo tengo que ser un muy buen hombre para que efectivamente yo pueda tener una buena mujer. Yo no me voy a conseguir una buena mujer para convertirme en un buen hombre. ¿Listo? Antes de casarse, una de las cosas que debe pasar es que las parejas deben discutir estas cosas antes. Esto se discute durante el noviazgo. Incluso algunas cosas se pueden discutir antes del noviazgo para ver si el noviazgo tiene futuro. Pero, por ejemplo, ¿cómo se va a manejar el dinero? Si uno de los dos o ambos ya tienen deudas, ¿cómo o qué deudas piensan adquirir si no las tienen? Voy a ir punto por punto. Por ejemplo, manejo del dinero. Mi recomendación, tanto porque la Biblia dice son uno solo, como porque he visto ese principio funcionar en matrimonios sanos, el dinero es uno solo. No existe su plata y mi plata. Existe el dinero del hogar, de la casa. Pero es que yo quiero tener mi ahorro personal. Claro, usted puede tener su ahorro personal, pero su ahorro personal no es un secreto. Es decir,
si yo me gano 4 millones de pesos y yo tengo un ahorro personal de 200.000 pesos al mes, yo no, mi esposa no, yo no, eso no va a hacer que mi esposa, yo le diga, no, es que yo no me gané 4 millones y no 3.800.000. Ay, no, porque es que yo le tengo que esconder a ella los otros 200. No, mi esposa puede saber que yo me gané 4 millones y de los 4 millones saqué 200.000 para mi ahorro personal. Ahora, si ella trabaja y ella también aporta un ingreso al hogar, pues ella también tiene derecho a haber definido en pareja, haber definido, ay, del dinero que yo traigo a la casa, yo quiero ahorrar para cuando yo quiera gastarme en algo, para cuando yo quiera comprarte algo a ti. ¿Listo? Pero la idea es que las cuentas son unificadas. Yo conocí una pareja hace muchos años que esa pareja decía, cuando llegaron a terapia, estaban en problemados porque resulta que esto es antiguo, se decía, es que yo estoy enojada con él porque es que él se pega a hablar por teléfono. Entonces, esto es para los modelos antiguos. Esto que voy a contar no lo entienden los adolescentes. Lo entendemos los mayores de 30, 40, más o menos. Es que se pega del teléfono a hablar. Claro, como él no es el que paga el teléfono, y resulta que él contesta, pero es que ella me alega a mí por cómo yo uso el teléfono, pero ella no cuenta todo lo que ella se demora bañándose. Claro, como ella no es la que paga el agua. Entonces, cuando me contaron eso en terapia, yo les decía, bueno, ¿ustedes son un matrimonio o son un par de amigos que están compartiendo apartamento y se dividieron los gastos? ¿Captamos la diferencia? Porque es que cuando mi matrimonio es uno solo, entonces yo tengo que tener en cuenta que ahí el agua que se está gastando, no importa si el agua se está pagando del sueldo de mi esposa o del mío. El punto es que son las finanzas del hogar las que se están afectando si hay gastos excesivos. Entonces, cuando hay esta división extraña de tu plata y mi plata, es como que yo estoy tratando de hacer una disociación de algo. Entonces ahí digamos lo que dicen en el matrimonio católico, ¿no? Lo que Dios ha unido no lo separe el hombre, pero entonces resulta que hay ciertas cosas que no unimos. Entonces no unimos las finanzas, no unimos las finanzas. Entonces, por eso es que después en los matrimonios dicen cosas como, ¿cómo así? Y es que ese es mi carro. ¿Han escuchado a esas parejas que pelean por eso? Es que ese es mi carro, es que esa es mi moto. O sea que si nos divorciamos yo le tengo que dar la mitad de mi casa, es que el que pagó la casa fui yo. Entonces, claro, imagínense lo terrible que es eso, que es totalmente diferente cuando estamos pagando el carro, estamos pagando la casa, porque realmente son nuestros hijos, nuestros bienes, nuestra nevera, nuestra casa, etcétera. Entonces, es una gran diferencia. Sobre eso podría haber una clase completa, pero no me voy a detener en eso solamente. Cuando se dice deudas que tengan o que piensan adquirir, es porque obviamente si vamos a casarnos y a unir finanzas, pero resulta que la mitad de las finanzas de ella ya están comprometidas en tarjetas de crédito por cosas que ha comprado, entonces yo tengo que entrar al matrimonio con un presupuesto en el cual de lo que ella gana y se une a las finanzas ya hay una parte que no puedo contar porque ella tiene unas deudas previas, o él, en el caso pues contrario. Y si no hay deudas, ¿qué deudas piensan adquirir? Es decir, ¿cómo van a usar, por ejemplo, los créditos o las tarjetas de crédito? ¿Por qué? Porque es diferente cuando, por ejemplo, yo hoy puedo decir que yo tuve muy mala administración financiera en los primeros años de matrimonio. Aquí en mi hogar manejamos muy mal las tarjetas de crédito al principio. A mis 41 años yo opino lo siguiente. Hay dos deudas que valen la pena en la vida actual. Endeudarse por la casa y endeudarse por el vehículo que uno vaya a comprar. Pero endeudarse por un mercado es pésima idea. Endeudarse por un televisor, pésima idea. Endeudarse por unos muebles de sala, pésima idea. Es decir, son gastos que es mejor ahorrar para comprarlos al contado. Entonces, uno tiene que estar de acuerdo con la pareja en, bueno, si vamos a hacer créditos, ¿de qué vamos a hacerlos? Porque si no, llega el marido cualquier día
hoy me pagaron, hoy metí plata en la tarjeta de crédito. Ay, ¿terminaste de pagar lo de la nevera? Sí. ¿Y qué es eso que traes ahí? El PlayStation 5 que siempre lo quise tener. Pues venga, pero ¿y nos pusimos de acuerdo para comprarlo? No. Entonces, aún esa parte financiera tiene que ser una parte que siempre debe hablarse en pareja. Del mismo modo, las expectativas financieras, si piensan vivir toda la vida en estrato 2 o en estrato 3, o si piensan subir a otro estrato, o sea, si parte de la perspectiva es aumentar el nivel de bienestar. Hay parejas que yo las he visto no hablar de esto y luego tener grandes problemas y hasta separaciones, porque pasando los años, él o ella dicen, es que resulta que mi pareja dice que ella no se quiere mudar nunca del barrio porque ese fue el barrio en el que creció y en el que siempre ha estado contenta, y yo en cambio quiero que nos vayamos a vivir a un sector mejor y ella dice que no. Y se vuelve todo un tema de división, un simple hecho como mudarse a otro tipo de entorno. Entonces, aún algo aparentemente pequeño como eso se puede convertir en algo muy grande. Uno debe hablar con su pareja de sus asuntos de infancia, es decir, de cómo me criaron, cómo me disciplinaban a mí, qué traumas o qué dolencias importantes tengo yo, o sea, qué recuerdos de los, uy, yo nunca olvidaré el día que mi papá me dio con el cable de la plancha, uy, esa vez yo sí, o sea, esas cosas uno las debe hablar. ¿Por qué? Porque si esos detalles uno no los ha resuelto terapéuticamente o en consejería pastoral, quiero decir también, esas explosiones pueden darse con los hijos. O sea, si mi esposa no sabe que a mí alguna vez me dieron un planazo, ella ella no va a entender por qué un día a mí de pronto se me va a saltar mucho la rabia con mis hijos y me voy a tornar sumamente violento. Ojo que yo estoy hablando de alguna vez puede pasar. Porque esos pequeños incidentes aparentemente marcan la memoria del ser humano y le marcan el límite. O sea, el máximo castigo que nosotros recibimos de nuestros padres, de una u otra manera, es nuestro referente mental de cuál es el máximo que podemos llegar a tener con nuestros hijos en un momento de rabia. Entonces, todas son cosas, ¿por qué? Porque cuando esto no se habla, después entonces uno escucha a las parejas decir, yo nunca pensé que él fuera capaz de algo así. Nunca me imaginé una reacción de él de esa magnitud o de ella. ¿Por qué no se imaginaron eso? Pues porque nunca hablaron de cómo fueron las cosas cuando eran pequeños. Eh, si queremos tomar un ejemplo bíblico suavecito, eh, que David haya matado a Goliat es perfectamente viable cuando uno entiende de que el muchachito desde hace años se tenía que estar defendiendo de leones, lobos y osos. O sea, muy lindo David, personaje muy hermoso de la Biblia, pero en términos prácticos de hoy en día era tremendo gamín. O sea, lo que se le viniera encima, él lo enfrentaba. Entonces, de alguna manera, las cosas de nuestra infancia nos establecen límites en la vida adulta. ¿Cómo se maneja la relación con la familia extensa? Es decir, ¿cuáles son las expectativas que tiene mi pareja de qué tantas veces vamos a visitar a los suegros? ¿Qué tanto quiere tener a su familia cerca? Hay novios y novias, esposos y esposas que discuten mucho es que él a todo quiere llamar a la mamá y al papá que vengan con nosotros. Nos vamos a ir de paseo a una finca, ay, voy a invitar a mis papás. Y resulta que ella puede ser una mujer de a mí no me interesa tanto estar con mis papás ni con mis suegros, yo quiero solo nosotros como nuestro hogar. Entonces resulta que uno de ellos es muy hogareño, muy de la familia y el otro no tanto. Y todas esas cosas uno las debe hablar antes de casarse. Uno debe hacer acuerdos de todo eso antes de casarse. Y lo crean o no, les guste o no, hay que hablar de la cosmovisión, ya vamos a hablar de qué es eso, hay que hablar de los sueños y los anhelos y hay que hablar de la postura política. Suena muy bonito en las telenovelas y en las películas, pero
un petrista y un uribista no hacen buena pareja. No pueden, no se puede. Eso no cuadra. Forma. ¿Sí, Janet? Que por ningún lado, por ningún... Sí, exacto, eso no cuadra. Eso no cuadra. Ahora, miren, yo digo cosas en estas clases que a veces la gente dice, no, pero yo conozco una amiga que... Entonces, usted puede escribir en su cuaderno de apuntes excepciones. Entonces, la excepción que confirma, la excepción confirma la norma. Y uno esta clase de estudios no los hace sobre las excepciones, uno los hace sobre la norma. O sea, de pronto usted conoce un caso de un petrista y un uribista que se lograron casar y son felices. Esos son la excepción. Pero nosotros trabajamos es sobre la norma. ¿Ya? O sea, uno trabaja sobre lo que normalmente se va a encontrar. Entonces, yo conocí una amiga cristiana que se casó con un inconverso y él con los años se convirtió al Señor y hoy en día es pastor. Perfecto. Esa es la excepción. Pero la norma es que cuando uno se casa en yugo desigual, las cosas salen mal. ¿Listo? Vamos a mirar qué es cosmovisión. Entonces, aquí quiero que tomemos nota de esto. Una cosa es el fondo y otra cosa es la forma. Una cosa es el fondo y otra cosa es la forma. Entonces, ¿qué es lo que hace que una pareja dure en el tiempo? El fondo. Lo que hace que una pareja dure y permanezca en el tiempo es el fondo, no la forma. Entonces, ¿qué es forma? ¿Qué es forma en una relación de pareja? Eh, la persona puede ser alta, puede ser bajita, puede ser flaca, puede ser gorda, puede ser de cabello negro o de cabello rubio, puede ser, digamos en mi caso, yo soy del Valle, a mí me da igual que mi novia, mi esposa sea de la costa atlántica o de Nariño, me da igual, por eso es forma, ¿listo? Yo apoyo al Deportivo Cali y ella apoya al Cortuluá o al Huila. Eso es forma. Pero, ¿qué es fondo? Entonces, sobre la forma, mire, uno se encanta, tomen nota de esto, uno se encanta de la forma. O sea, uno se encanta de la forma. Tan atractiva, tan linda, tan detallista, tan tierna. Nos gustan las mismas películas, nos hemos leído los mismos libros, tenemos los mismos pasatiempos. Uno se encanta de la forma y sobre la forma uno vive. Pero lo que permite la permanencia en el tiempo es el fondo. Entonces, en el fondo, en el fondo, lo que hay es la cosmovisión. En el fondo lo que hay es cosmovisión. ¿Y qué es cosmovisión? Cosmovisión es la forma, es de donde salen mis principios y mis valores. Mis principios y mis valores no son sinónimos. Principios y valores no son sinónimos. Principios es tal cual la palabra lo dice, o sea, lo primordial, lo que está por encima de todo. Y los valores van a ser algo que yo pongo a que los principios lo carguen. Entonces, un principio del cristiano sería amar a Dios sobre todas las cosas. Y sobre ese principio van los valores. Ejemplo, un cristiano nunca debería estar con una pareja, y hablo por experiencia propia. Mi primer novia, catastrófica, decía cosas como, si usted me quisiera realmente,
Entonces yo le decía, por ejemplo, un sábado, ya me tengo que ir porque el culto de jóvenes va a empezar. Ah, es que si tú me quisieras realmente, tú te quedarías conmigo en vez de ir a esa reunión de jóvenes. Así me demostrarías tu amor. Entonces, como en ese tiempo mi principio cristiano estaba blandengue, entonces yo empecé a comprometer mis valores y empecé a dejar de ir al culto con tal de quedarme con ella porque ella lo ponía como una condición de demostración de afecto. Entonces, un principio es que nunca yo me encontraré con una pareja a la que yo te amo por encima de todas las cosas. No, una verdadera pareja cristiana nunca me va a pedir que la ponga en primer lugar. Mi esposa nunca me va a pedir que ella sea lo más importante de la vida. Siempre me tendrá que decir, recuerda que Dios es primero que todo. Entonces, en la cosmovisión es cómo yo respondo, tomen nota como quieran aquí, cosmovisión es cómo yo respondo a una pregunta fundamental que es ¿por qué existe todo en lugar de nada? Esa es la cosmovisión, de ahí yo saco la cosmovisión. ¿Por qué existe todo en lugar de nada? Entonces, cuando yo le digo a la persona que estoy conociendo, ¿por qué existe todo en lugar de nada? Ella pronuncia, porque Dios lo creó. Ok, cuando dijo Dios, ya me está definiendo una cosmovisión. Ella cree en Dios. Ahora toca averiguar cuál Dios, bajo qué parámetros, etcétera. Pero si me dice, pues por el Big Bang, la evolución, millones de años, ok, ella me está diciendo que su cosmovisión es atea, no teísta, no creyente, sino atea. Entonces, aquí yo les voy a dar una pauta haciendo de cuenta que no son cristianos los que estamos en esta clase. Porque hoy en día se dice, ¿no? Todo es relativo, todas las religiones son caminos a Dios, bla, bla. Ok, una cosmovisión, y esto yo se lo digo a parejas en preparación prematrimonial, yo se lo digo a las parejas, para usted saber si usted está en una cosmovisión correcta, porque hay forma de definir una cosmovisión correcta, es su cosmovisión tiene que explicar el origen de las cosas, cuál la pregunta que acabo de hacer, ¿por qué existe todo en lugar de nada? Lo segundo es, tiene que explicarme el significado, es decir, ¿para qué existe todo en lugar de nada? ¿Cuál es el propósito de la vida? Esa sería la segunda pregunta que uno debería tener con una pareja potencial. Para ti, ¿cuál es el significado de la vida? ¿Cuál es el sentido de la vida? Lo tercero es que la cosmovisión me define un código moral. Entonces, si yo creo en Dios y creo en el Dios en la forma cristiana, pues entonces yo me voy a fundamentar en los 10 mandamientos. Por ejemplo, mi código moral se fundamenta en esto. Y destino es que la cosmovisión me debe definir qué pasa después de la muerte. Esas son las 4 cosas que debe tener una cosmovisión. Esas 4 cosas deben ser coherentes entre sí. Por eso yo puedo saber que el cristianismo es la única verdadera cosmovisión en todo el planeta. Porque cuando uno estudia a profundidad el cristianismo es la única cosmovisión en la que origen, significado, moralidad y destino son perfectamente coherentes entre sí. ¿Por qué yo tengo que definir esto? Porque eso es lo que a mí me va a decantar que mi futura relación de pareja o matrimonio me va a perdurar por siempre. Y ya vamos a ver por qué. Porque resulta que cuando yo tengo origen y significado, les recomiendo esa película que tengo ahí en pantalla, se llama Manteniendo la Fe. Es una comedia romántica, no es que vayan a verse la película súper cristiana, pero básicamente la película muestra a un judío, a un sacerdote católico, a un hombre que se está preparando para ser sacerdote católico y a una chica que es básicamente agnóstica. Y entre ellos se forma un triángulo amoroso. O sea, el sacerdote católico empieza a dudar sobre si volverse sacerdote, sobre si ordenarse sacerdote,
Y el judío pues no tiene problema con esa parte, pero pues está por meterse con una chica que es agnóstica. Y para la chica agnóstica como que no es problema la religión. O sea, ¿por qué les digo esto? Porque hoy en día muchos matrimonios, muchos noviazgos, muchas relaciones fracasan porque Hollywood, a través de toda su parafernaria, está tratando de mostrar una escena muy romántica, muy común, como esta que está aquí, que es de un caso real, que es, ocurre que una persona, un hombre judío con una chica protestante, deciden casarse pese a que tienen religiones, es decir, cosmovisiones distintas, pero entonces se ha convertido en una costumbre que se celebra como una boda mixta, o sea, como que nos va a casar el rabino y mi pastor. O sea, vamos a tener el matrimonio ambos, porque como el amor todo lo puede, entonces él como judío, yo lo acepto como judío y él me aceptó a mí como cristiana. Eso suena muy bonito y se ve muy bonito y la idea de que el amor todo lo puede es muy bonita, pero en la realidad no funciona. ¿Por qué? Porque son dos cosmovisiones separadas. Porque cuando nazca un hijo, resulta que, digamos, ella siendo cristiana va a decir, yo quiero que mi hijo sea salvo. Debe aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. Y resulta que el papá, siendo judío, le va a decir, ¿cómo se le ocurre decir esa herejía? Si Jesús a lo máximo fue un profeta más. Si mi hijo va a ser salvo es a través de guardar la Torá y los principios del código de la Torá judíos. Y naturalmente sobre eso va a haber una riña que no tiene solución. O sea, esa riña no tiene solución. Por eso lo político también aplica. O sea, el petrismo tiene una forma de país, forma de economía, una visión de país, una visión de desarrollo diferente a la del uribismo. Pongo ese ejemplo porque son dos cosas bien opuestas, ¿ya? A mí me da risa cuando la gente a veces dice, no, yo soy de centro, en cuestiones de política les dice, no, yo soy de centro, como creyendo de que uno se puede equilibrar por decir que uno es de centro. No, en realidad la gente normalmente tiende a un lado más que al otro. Es decir, ser de centro no es como muy claro. Entonces, la moralidad es cómo defino lo que está bien y lo que no. Entonces, si yo vengo de ser cristiano, ¿yo cómo defino lo que está bien y lo que no está bien? Porque la Biblia me lo dice. Esa es la respuesta de un cristiano verdadero. ¿Eso por qué está mal? La Biblia me lo enseña de esa manera. Ojo que aquí estamos hablando también dentro de una aspiración, y es que estamos hablando de cuando la persona es coherente en su cosmovisión. ¿Por qué? Pues porque yo conozco cristianos que aprueban el aborto. O sea, dicen ser cristianos, pero apoyan el aborto. Entonces uno dice, no, venga, o usted no ha entendido bien qué es el cristianismo o no ha entendido bien qué es el aborto. Porque las dos cosas no pueden ir juntas. Es como que alguien dijera, yo soy cristiano comunista. Claro, ya, mire, yo puedo tener ciertas ideas que se consideran de izquierda, pero yo no puedo ser comunista, porque el cristianismo y el comunismo, entonces, hay un psicólogo muy importante en el mundo en este momento, se llama Jordan Peterson, y él dice, el que diga que es cristiano y comunista, o no ha entendido bien qué es el comunismo, o no ha entendido el cristianismo. Porque ambas son cosas, cosmovisión, a nivel de cosmovisión, opuestas, son incompatibles. Son incompatibles. Entonces, claro, pues yo no debería tener con mi pareja problemas a la hora de definir lo que está bien y lo que está mal. O sea, mi esposa nunca debería tener el problema de, él llegó borracho y él dice que eso no es problema. No, si ella se casó con un cristiano, ese cristiano sabe, no, las borracheras no están bien. Ser borracho no es algo que agrade a Dios y es algo que mancilla el matrimonio, entonces no debería ser un problema. Entonces,
mi amor, es que tenemos 2 hijos, estamos en la inmunda, estamos pasándola muy mal económicamente y quedé embarazada otra vez. Y que el esposo diga, ¿no será que abortamos? O sea, eso no debería ser un tema dentro de un matrimonio cristiano. ¿Me hago entender? O sea, nunca debería haber ese tipo de riñas en eso. Entonces, yo no debería reñir con mi esposa por cómo así que le dijiste al niño que una mentirita blanca no hace daño. ¿Cómo así que le enseñaste al niño que, que lo importante es que no se deje pillar? ¿Cómo así que le dijiste al niño que la fornicación era un pecado antes, pero que hoy en día eso ya pasó de moda? ¿Me siguen la idea? Vamos comprendiendo por qué la cosmovisión, o sea, la cosmovisión me define la moralidad. Yo me caso con una mujer que tiene la misma cosmovisión que yo ya sé que ella y yo no vamos a estar riñendo nunca sobre lo que está bien y lo que está mal, porque ambos compartimos el mismo esquema de valores. Cuando entendemos esto, cuando entendemos esto, es que entendemos porque yo les digo que yo me puedo fascinar con la forma, o sea, a mí me puede fascinar mi esposa en el tiempo que fue mi novia, porque nos gustaba el mismo cine, porque nos gustaban los mismos libros, porque compartíamos el mismo tipo de actividades, el mismo tipo de gustos, pero lo que me sostiene eso a largo plazo es que la estructura de la cosmovisión sea la misma. O sea, cuando Dios dice no se unan en yugo desigual, no es simplemente, o sea, no es una cosa sencilla, es una cosa así de profunda como espero que ustedes me estén captando la profundidad de esto. O sea, no es una cosa superflua. No es como que, no, él y yo somos compatibles porque pues él es cristiano y yo soy católica y a la larga son como lo mismo. No, no son lo mismo. No son lo mismo. Una cosa es la salvación por fe y otra cosa es la salvación por obras. Son dos cosas radicalmente opuestas. Son muy diferentes. Entonces, cuando yo defino esto, cuando yo defino la cosmovisión y defino la moralidad, o sea, la cosmovisión me da la moralidad. Y estas dos cosas me dan la tercera, que es la sexualidad. Ya vamos a ir allá. Entonces, moralidad, ¿cómo defino qué está bien y qué no? Que si las mentiras blancas, que si coquetearle a otra persona está bien o está mal. Hoy en día, pues yo tengo que ver en terapia cosas como me di cuenta que una vez atendí una pareja que me dijo, es que me fue infiel. Y yo le dije, y empezamos a hablar y yo entendí por infidelidad lo normal que se solía entender por infidelidad, hasta que me di cuenta que me estaba hablando con una señora y un esposo que eran pareja abierta, o sea, ellos se permitían tener encuentros sexuales con otras personas libremente. Pero resulta que para ella la infidelidad fue en el momento en que él le gustó una de esas personas con las que compartió sexualidad. Entonces, wow. Entonces toca definir qué es bueno y qué es malo. ¿Ven? Obviamente esa pareja terminó mal. Entonces, uno tiene que ver eso. La cosmovisión también me permite entender cómo priorizamos las cosas. Entonces, si ambos tenemos la misma cosmovisión, por ejemplo, haya mucho dinero o haya poco dinero, se diezma de primero. Lo primero es el diezmo, por ejemplo. Y la cosmovisión nos define la coherencia y las excepciones a las normas. Todo eso lo define la cosmovisión. Esas dos cosas, cosmovisión y moralidad, nos define la sexualidad. O sea, lo uno lleva a lo segundo, lo primero define lo segundo, y lo primero y lo segundo definen lo tercero. ¿Qué es lo tercero? La sexualidad.
¿Y qué vamos a entender por sexualidad? ¿Cómo expresamos el sentir? La sexualidad no es una referencia exclusiva a el coito o la intimidad sexual, es cómo expresamos el sentir. Entonces, allí hay un libro maravilloso que se llama los 5 lenguajes del amor, te lo recomiendo, pero lo vamos a mirar muy somerito por encimita. Entonces, si yo doy regalos, si yo doy regalos, esa es una manera de expresar el amor. Y esto uno lo habla, ojo que estas 3 cosas, cosmovisión, moralidad y sexualidad, las 3 cosas estoy hablando, se hablan antes de casarse. Todo esto se habla antes, no se habla después. Es una pésima idea cuando dicen, ahí sobre la marcha vamos resolviendo. No, este tipo de cosas no se deben definir sobre la marcha, se implementan sobre la marcha, se ajustan sobre la marcha, pero se pactan desde antes. Entonces, regalos. Si a su pareja uno debe aprender desde antes qué tan importantes le son los regalos, qué tan importante es que le regalen cosas. Aquí voy a hacer un paréntesis chiquito. Mire, estadísticamente, esta imagen que está en pantalla es correcta. Ahí seguramente hay una joya. Todos lo sabemos, ¿cierto? La cajita es pequeñita. Ahí hay una joya. Hay algo que es lucible. Una joya, un reloj, una pulsera. Entonces, este dato, esto que voy a decir a continuación, va para las mujeres de esta clase y para que lo tengan en cuenta con sus esposos, o si no tienen esposos, pues con sus pretendientes, o si ni lo uno ni lo otro, para que le aconsejen a las mujeres que sí conozcan que tienen esposos o que tienen novios. A los hombres, es chévere que nos regalen ropa, es chévere que nos regalen medias, pero los hombres siempre somos niños grandes. O sea, los hombres somos personas que cambiamos de juguetes y lo que pasa es que cuando nos volvemos adultos compramos juguetes más grandes. O sea, ya no compramos carro de juguetes, sino carro propio, carro grande. ¿Ya? Ya no jugamos con motos, sino que tenemos moto. Pero nunca dejamos de ser niños. Entonces, si usted a un hombre le regala juguetes, juguetes es una consola de videojuegos, si él juega computador, mejoras para el computador, si al tipo le gustan el equipo de fútbol, regálele la camiseta del equipo de fútbol, ¿ya? ¿Sí me hago entender? Háganme pulgar arriba si se entiende o no se entiende. Y los hombres que hayan por allí me dicen si sí están de acuerdo conmigo. Ah, sí, sí están de acuerdo conmigo. Perfecto. Sí, sí. Porque a nosotros nos gusta que, yo sé que el instinto femenino es como, mire, esto con todo respeto, pero si se ríen, chévere. Las mujeres, las esposas hacen algo como esto. No tiene casi camisas, le regalan más camisas. Le faltan medias, le regalan medias. Pero el día que uno tiene ya muchas camisas, igual dicen algo como, pero no tiene una camisa roja. ¿Ya? O sea, así uno tenga de todo, encuentran como, pero ya le tengo que cambiar esa azul porque ya está como viejita. Entonces, nunca van a terminar, si siempre piensan así, nunca le van a regalar a uno un juguetico, una cosa, algo que uno tenga goma, porque siempre van a estar pensando en cubrir una necesidad. A los hombres no nos importa tanto en cuanto a nosotros el cubrir nuestras necesidades, sino que tenemos más una relación con la posibilidad que tenemos de sentirnos valorados en lo que a nosotros nos gusta. ¿Ya? Entonces ahí les dejo el dato. Las mujeres, en cambio, estadísticamente les gusta más el sentir que ¿cómo es que se dice eso? Las artesonan, o sea, como que las visten más bonito, como que uno las embellece. Entonces, hombres, no le regalen juguetes a la mujer, no le regalen, entonces, no, le va a regalar una licuadora, no, la licuadora no es un regalo para la esposa, la licuadora es un electrodoméstico de la casa, no de la esposa, no es un juguete para la esposa. Ah, ¿le facilita alguna labor a ella si ella es ama de casa? Sí, pero eso no es un regalo para ella. Eso es un regalo para la casa. O sea, cuando yo compro para mi casa una cafetera, yo no lo estoy regalando la cafetera a mi esposa, yo estoy poniendo algo que nos va a facilitar la vida a todos. A mi esposa yo le tengo que regalar ropa,
o joyas. ¿Listo? Eh, las palabras de afirmación. Cuando nos decimos, a veces hay personas que dicen, a mí no me importan tanto los regalos, pero hay muchas personas que se llenan a partir del te amo, te quiero, pero te amo y te quiero son muy lindas, pero las parejas necesitan aprender, esto ya lo digo como terapeuta, a decir cosas más específicas. Admiro tu honestidad, me impacta la calidad de tu trabajo, como me gusta que seas responsable, cocinas delicioso, me fascina la forma en que te concentras, gracias por tu apoyo, gracias por motivarme, por apoyarme, por acompañarme. O sea, o sea, este logro es de los dos. O sea, las palabras no es simplemente, claro, yo le digo que la amo. No, sí, es importantísimo cuando uno llega a la casa. En el caso de las mujeres que son ama de casa, es maravilloso cuando el esposo llega y puede decir como, uy, mi amor, tan linda que tienes la casa, gracias. A mi amor, gracias. O sea, son cosas que, porque es que ese es el trabajo. O sea, si una mujer o un hombre es ama o amo de casa, ese es su trabajo. Y uno en su trabajo necesita palmaditas de bien hecho, de bueno, qué chévere lo que hiciste. Entonces, el hombre, por ejemplo, la mujer que llegan del trabajo también. Entonces, a veces nosotros tenemos desafíos laborales que nos comprometen la ética y nos mantenemos en nuestra ética. Es importante. Yo renuncié a 2 empresas y fui despedido de una, porque cuando me pedían cosas que iban en contra de la ética, pues yo decía, yo no lo hago, entonces me despedían. Y llegaba yo a la casa con la noticia de, mi amor, me quedé sin trabajo. Y le contaba el por qué y ella me decía, eso me encanta de ti, que tú por encima de todo eres ético, tú nunca te vendes, tú eres una persona coherente. Y yo sé que Dios va a bendecir tu coherencia, mi amor. Dios nos bendice a través de la coherencia tuya. No te preocupes, Dios proveerá. Entonces, claro, yo pasaba de, ¿cómo le digo ahora que me quedé sin trabajo? Claro, si mi esposa me hubiera recibido como, muy lindo el Señor, ¿y ahora qué vamos a hacer? Pero como teníamos la misma cosmovisión, ella estaba comprometida con la misma ética que yo. La tercera forma es los actos de servicio, que es cuando yo hago cosas para el otro. Lo acompaño, hago labores, tengo gestos, le ayudo a arreglar cosas, este tipo de cosas. Ojo que cuando uno habla de estas cosas, de estas maneras, es importante tenerlas en cuenta, es porque es bastante común que las parejas digan cosas como, él nunca me dice que me quiere, y de pronto sí lo está diciendo, lo que pasa es que no lo está diciendo como la otra persona desea escucharlo. ¿Se entiende esa idea? Entonces, resulta que mi esposa, digamos, arregla todo en la casa, y yo digo, ella no me quiere porque ella nunca me lo dice. Resulta que ella dice, ella me puede contestar, ¿y cómo que no? ¿Y no le hago de comer, no lavo la ropa, no arreglo la casa? Resulta que ella me lo está diciendo a través de eso. Entonces yo tengo que aprender a entender eso como lenguaje de afecto. Pero es importante que ella entienda que si yo quiero palabras, ella también aprenda a usar las palabras. No es como yo soy así de malas. Entonces siempre es así. El cuarto lenguaje es el tiempo compartido. Siempre es muy importante. Siempre es muy importante. Tiempo compartido, ya ustedes lo desglosan como quieran en sus hogares. Tiempo compartido es, yo alguna vez pensaba que, por ejemplo, estar los dos al mismo tiempo en la casa era tiempo compartido. Obviamente eso no es tiempo compartido. Tiempo compartido es, ella está viendo una película, me senté a ver la película con ella. La película no es de mi gusto, pero es del gusto de ella. Me la voy a ver por ella. Y aquí es como lo que yo les decía la vez pasada, que a veces las mujeres tienden más a cometer este error y es el de, yo quiero que te veas esta película conmigo. El tipo se ve la película con ella y cuando están dando una película del gusto de él, ella dice, ay, no, pero es que a mí las películas suyas no me gustan, me parecen una bobada. Entonces, no, a ver, él se vio Crepúsculo, usted véase Rápido y Furioso. Ya, o sea, así, toca, toca. Yo me he tenido que ver cosas que no me gustan, pero le gustan a ella, entonces las comparto con ella.
¿Listo? Y a ella le toca verse cosas que una vez salimos de la universidad, estábamos en sexto semestre, salimos tostados de la cabeza de tanto hacer análisis de cosas. Estaban dando en el cine esas películas así todas, El pianista, El violinista en el tejado y cosas así. Y estaban dando Terminator 3. Yo le dije a ella, yo necesito entrar a ver Terminator 3. Es decir, yo estoy cansado, llevo 3 semanas en exámenes finales, analizando una cosa, analizando la otra, redactando textos. Yo ahorita quiero ver explosiones y balaceras sin sentido. Y ella dijo, bueno, y disfrutamos Terminator 3. Pero a veces me toca obviamente aguantarme otras cosas. Finalmente, el contacto físico. Esa es otra definitivamente importantísima de las relaciones de pareja, el contacto físico. Aquí también uno podría hacer toda una clase sobre los problemas que hay en el contacto físico. Es una tradición, no sé si colombiana o latinoamericana o si será de todas las mujeres, pero esa cosa que he escuchado en muchas mujeres, el decir, eh, el negar la parte de la sexualidad como una forma de manifestar el enojo, es una pésima idea. Eso es una pésima idea. Además habla mal de ambos, habla mal de ambos. Si a uno la esposa le puede negar la intimidad sexual muchos días como parte de un enojo, es porque está berriondamente enojada, o sea, tremendamente enojada, o definitivamente en el área sexual no hay un buen trato, no hay un buen trato, porque lo correcto es que más allá del enojo, la pareja extrañe el tener intimidad sexual. O sea, ambos deben extrañar tener intimidad sexual. Entonces es muy extraño cuando no lo hay. Pero aquí nos toca entender, pues, repito, cada una de estas cosas podría ser una clase completa, pero pues como el Instituto Bíblico es de un número de clases limitado, eh, aquí es importante entender algo muy básico, algo fundamental quiero decir, y es que la mayoría, no todos, pero la mayoría de los hombres eh, les da lo mismo haber discutido hace 5 minutos, si decimos disculpa y ella contesta está bien, te disculpo, es como que ya todo está bien y venga, tengamos intimidad. Y resulta que no, resulta que ella puede estar varada allí 2 horas o un día. Entonces, ¿qué tenemos que hacer los hombres? Entender eso, que eso no es así nomás, que una intimidad sexual con una mujer puede durar horas, en el sentido de que una intimidad sexual puede ser el resultado de haber invitado a salir a la esposa, haber compartido con ella la tarde y al final del día, entonces todo muy bonito, termina en intimidad sexual. Bueno, en la bonita, en la que es sin afán, no en los famosos rapiditos de la tarde, no, sino como en los que son sin afanes, en los que hay romance. Eh, pero también las mujeres, así como el hombre tiene que comprender un poco esa parte de los ritmos, las mujeres también tienen que comprender esto. Y aquí, ¿cuántas aquí están casadas? Levanten, hagan pulgar arriba. Una, casadas y casados. Dos, ok, no sé, bueno. Aquí les va el dato. Ah, oh, muy bien, perfecto, Ángela, gracias. Bueno, aquí les va el dato, mujeres. Cuando somos niños, los, el nivel de testosterona en hombres y mujeres es igual. Es algo así como 40 unidades por mililitro de sangre. En hombres y mujeres es igual. Cuando llega la pubertad, el de ustedes, las mujeres, sube de 40 como a 80. ¿Ok? El de los hombres no sube de 40 a 80. Sube de 40 más o menos a 450. ¿Listo? ¿Se entendió la diferencia? Entonces, no es que los Disculpa, mi hombres... internet no funcionó y no te escuché, qué pena.
Ok, ¿Qué fue lo que dijiste que subía de qué a qué? la testosterona de las mujeres cuando llega a la pubertad sube algo así como de 40 a 80. ¿Listo? La de los hombres sube de 40 más o menos a 450. Entonces, no es que el hombre sea un pervertido que todo el tiempo tiene ganas porque ay, los hombres son unos cochinos, no sé qué. No, o sea, eh, voy a sacar una carta. Dios nos hizo así, ¿ya? O sea, a nosotros el contacto físico es algo muy de nuestra sangre, es algo muy nuestro. Entonces, en realidad, hay que trabajar en pareja para que la sexualidad ambos la disfruten, para que la mujer pueda recibir a ese esposo muy bien recibido, pero que el hombre tiene que asegurarse de que esa mujer, por supuesto, que disfrute. O sea, no se puede usar la esposa, no se puede usar la esposa. Pero entonces quería como que entendieran eso. No es como que, no es una cosa cultural, como algunas personas dicen. No, en realidad es que Dios a los hombres nos dotó de una testosterona muy elevada. Las mujeres siguen teniendo testosterona, pero no tanta, no tanta. La testosterona a los hombres nos empieza a bajar a partir de los 40 años, cada año nos disminuye. Pero uno dice, ¿cuánto disminuirá? Mire, disminuye algo así como 2% cada año. O sea, tampoco es que, qué bruto, como merma, no. O sea, no, no, no. Entonces, es como cositas allí. Entonces, ¿qué es lo que toda pareja debería tener? Toda pareja debería tener escrito cuál es su cosmovisión, cuáles son sus valores centrales. O sea, hay unos valores centrales que uno debe definir en pareja, unos valores centrales. Me dice, estos tres valores, yo siempre digo que deben ser tres valores, estos tres valores van a ser el eje de toda nuestra relación y de nuestra vida familiar. Debe definir cómo van a preservar la relación de pareja. Y cuando yo digo preservar, es porque hay que entender que la realidad cambia. Es decir, cuando, cuando llegan los hijos, algo de la relación de pareja tiene que disminuir o perderse un poco. Un ejemplo de eso, de los tres valores probables. Ahorita se los voy a compartir. Ahorita les voy a compartir. Entonces, uno tiene que tener claro cómo va a trabajar esa parte. Entonces, por ejemplo, uno hace acuerdos como que sin importar lo que pase, no vamos a tener nunca, pues salvo una excepción monumental, no vamos a tener nunca una semana sin dedicarnos tiempo solos. ¿Me hago entender? O sea, uno tiene que establecer esas cosas, porque si no llegan a terapia de pareja, estas personas que dicen, no sé en qué momento, pero ya no, pero dejamos de amarnos. O sea, ese no sé en qué momento simplemente es el resultado de un montón de tiempo en el que las cosas se fueron dejando pasar hasta que finalmente ya cuando se dieron cuenta no había nada. Ocurre mucho, ustedes lo van a ver, ocurre mucho en las parejas un poquito mayores que se suelen divorciar más o menos 6 meses después de que el último hijo se casa. ¿Han visto? Que hay parejas que toda la vida juntos y cuando el último hijo se casa y se va de la casa, a los 6 meses esa pareja se divorcia. Resulta que esa pareja, cuando el último hijo se va, se dan cuenta que llevan años que lo único que los tiene unidos es los hijos, o sea, sacar a los hijos adelante. Entonces, cuando se vuelven a quedar solos en algo que se llama el nido vacío, como que se miran, se encuentran y dicen, ole, yo a usted como que ya ni me gusta. Y ve, y es mutua la vaina. Porque uno los ve a veces hasta separarse de manera civilizada. Eso es porque se descuidó la relación. Yo conozco parejas que dicen, no, ya, viejitos ya sobre todo dicen, no, amor así, amor, no, no, ya ahí es como una amistad, una solidaridad que tenemos mutua.
Dice, no, eso no debería pasar. Eso es el resultado de haber descuidado la relación de pareja. Entonces, independiente de muchas cosas, uno tiene que, y en el caso, digamos, de ahí les pongo el ejemplo en mi hogar, mis hijos saben, yo a ellos les puedo decir, pasado mañana, su mamá y yo vamos a tener una cita. Entonces ellos dicen algo, entonces a veces viene su abuelita y los va a cuidar, o los voy a llevar donde mi mamá y los va a cuidar, pero a veces no hay plata, y a veces yo le digo, no, la cita es aquí en la casa. Entonces ellos inmediatamente dicen, ah, bueno señor, entonces nos vamos a acostar temprano. Ya mis hijos lo saben. Es como, sí señor, sí se van a acostar temprano. Ah, bueno. Entonces ellos organizan ese día, pum, 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 8 de la noche, ya están acostados los dos, porque a partir de las 8 de la noche, papá y mamá que van a estar en la sala a oscuras, viéndose una película, van a pedir una comida a domicilio, van a estar allí disfrutando y los hijos no tienen permiso de interrumpir. La labor de ellos ese día es no interrumpir. Papá y mamá están en una cita. Y eso es algo que tiene que pasar. Y la cuarta cosa es cómo se asegurarán de buscar la coherencia, porque, es decir, si para nosotros la cosmovisión es la cristiana, pues ¿cómo nos aseguramos de buscar la coherencia? Pues yendo a la iglesia, por ejemplo. Ir a la iglesia es parte, estar escuchando continuamente la dirección de Dios es parte de la coherencia de un cristiano. Entonces, uno dice, si digo pertenecer a una fe, debo profesar esa fe. Entonces, ese es un elemento. Entonces, les voy a dar como un credo, el credo que elaboramos aquí en mi casa. En ese credo están incluidos, de una u otra manera, nuestros valores centrales. El principio es Dios, acuérdense, el principio es Dios, en el caso de nosotros, el principio es Dios, y sobre el principio de Dios, cimentamos los valores que definen este credo. Lo primero, la verdad está en las palabras. Ese es el primer elemento que tenemos nosotros acá en mi casa. La verdad esto es una sugerencia, es un ejemplo de una sugerencia. Esto fue el resultado de trabajar con mi esposa en estas cosas. De pronto en el caso de ustedes puede llegar a ser distinto, o en el de gente que ustedes hayan conocido es distinto. La verdad está en las palabras. ¿Qué significa la verdad está en las palabras? La verdad está en las palabras significa lo siguiente. Mi esposa y yo doy muchas gracias a Dios por eso. Yo con mi esposa no tengo nunca, de verdad nunca, el problema de, ¿te pasa algo? Nada. Yo no tengo ese problema. Si yo le digo a mi esposa, ¿te pasa algo? Y ella me dice, nada, es eso, no le pasa nada. Si ella me dice, ¿estás de mal genio? Digo, no, es de verdad, no estoy de mal genio. Entonces, si yo le digo, yo le puedo decir a ella o ella a mí en un momento dado, no, sí, la verdad estoy de mal genio, pero no quiero hablar ahora de eso. Más tarde, cuando esté más tranquilo, te hablo, ¿vale? Y ella lo entiende, ok. ¿Qué dijo él? Que más tarde hablamos, ahorita no. Entonces, ella en ese momento no empieza con, pero ¿cómo así? ¿De qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué no me cuentas? Dime ya. ¿De verdad te pasa algo? ¿Fue algo que dije? ¿Fue algo que hice? No, o sea, nunca tenemos esas paranoias porque hicimos un acuerdo. La verdad por encima de todo. Y entonces, si la verdad está por encima de todo, entonces la verdad está en las palabras. Si ella me dice, está triste, es que está triste. Si yo le digo, voy a salir a hacer tal cosa más tarde, me gustaría salir con mis amigos mañana por la noche a compartir con ellos, ¿tienes estás de acuerdo conmigo? Si ella me dice, sí, es sí. Yo nunca me voy a encontrar con ella al final como, claro, como fue con sus amigos, me dejó acá sola. Pero si me dijiste que sí podía, que no había problema, pero usted debió, si usted me conociera, sabría que a mí eso no me gusta. No, si ella dijo sí, era sí, y viceversa. Si yo digo yo no estoy de acuerdo, es que no estoy de acuerdo. Entonces, la verdad está en las palabras. Entonces, por ejemplo, yo le digo a ella que la amo, es verdad, yo la amo.
El segundo elemento que nosotros tenemos es los hechos respaldan las palabras. Entonces, claro, si yo le digo que la amo, mis acciones cotidianas deben demostrar eso. Si yo digo que no estoy enojado, debe ser verdad, y por lo tanto mis acciones deben mostrar que yo no estoy enojado. O sea, quiero que noten esto. En el fondo de esto, lo que estamos hablando es de un valor que se llama honestidad, transparencia. Estamos hablando de que no hay secretos. Yo a ella no tengo que ocultarle nada de lo que siento, ella tampoco me tiene que ocultar nada a mí. Todo fluye entre nosotros, no hay problema. Y el tercer elemento es el amor genera reciprocidad. Deberes, la reciprocidad está expresada en deberes, exigencias y responsabilidades. ¿Qué quiere decir reciprocidad? Cuando uno dice amor correspondido, ojo, significa que si yo a mi esposa la trato bien, yo debo cosechar de ella buen trato hacia mí. Y si en algún momento, por alguna razón, ella no me está tratando bien, yo tengo derecho a exigirle buen trato. O sea, no me hables así, que yo a ti no te hablo así. Ok. Que si yo soy detallista con ella, tengo derecho a exigir que ella sea detallista conmigo. Que si yo soy amoroso, yo tengo derecho a exigir que ella sea amorosa conmigo. Si yo soy un hombre responsable y yo cumplo con mis responsabilidades maritales en el hogar como padre, como proveedor, etcétera, yo tengo derecho a exigirle a ella que ella también cumpla con sus responsabilidades. Entonces, si en mi caso yo soy el proveedor, el que trae mercado, dinero, etcétera, y ella es la que se queda en casa y se encarga de cosas como cocinar, entonces, yo tengo derecho, que si yo estoy trayendo mercado, yo tengo derecho a decirle, mira, pero yo necesito almorzar a las 12, no a la 1, a veces a las 2, otro día a las 3. Y si tú sabes que yo trabajo tanto, yo necesito un buen almuerzo, por eso traigo buena cantidad de mercado, porque yo quiero tener un buen almuerzo. ¿Sirve ese ejemplo? ¿Nos queda claro ese ejemplo? Ahora, en el ejemplo de la ama de casa, ¿qué significa? Que si yo llego y digo, olé, y yo quería un buen almuerzo, pues mi esposa puede decirme, ¿y dónde está el mercado? Usted no ha traído mercado. Ah, ok. Listo, entonces, si yo cumplo con mis responsabilidades, yo puedo exigir. ¿Por qué es importante la palabra exigencia? Mire, yo pongo con toda claridad la palabra exigencia. ¿Por qué yo la pongo allí? Porque hoy en día se suele pensar como de que a pesar de que somos un matrimonio, como que cada quien es libre. No, si nos casamos nos volvimos uno. Si nos casamos, yo me comprometí con ella y ella se comprometió conmigo. ¿Comprendemos eso? Fue un compromiso. Fue un compromiso mutuo. Yo me comprometí con ella, yo juré unas cosas y ella juró unas en respuesta. Entonces, yo tengo el derecho de exigir esas cosas en la medida en que yo también estoy cumpliendo con lo que yo me comprometí. Porque es que la pareja, y aquí es donde va como el eje de toda esta charla, la pareja debe ser la persona de mi total confianza. Si yo confío en alguien más que en mi pareja, ese otro es mi pareja. Si yo confío más en el pastor que en mi esposa, mi pareja es el pastor. Y algo no está funcionando bien en mi relación de pareja. Cuando yo digo esto, quiero decir, me refiero a esto. Yo debo poder confiarme. Y no me lo entiendan con la palabra cultural cuando voy a decir esto. Yo debo poder
recostarme en ella. Pero no recostarse como que dicen, es tan recostado, no, recostarme de, yo debo poder descansar en ella. El último ejemplo en este punto lo voy a poner de esta forma. Yo cuido de mi esposa cuando ella enferma. Eso significa que si yo enfermo, puedo exigirle a ella que ella me cuide. O sea, yo tengo el derecho a esperar que ella me cuide en mi enfermedad, así como yo la cuidé a ella en su enfermedad. Ojo que ahí cuidar puede ser directa o indirectamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, en una enfermedad de hace un año que tuvo mi esposa, yo tenía que irme a trabajar. Pero entonces, semanas antes de la cirugía, yo ya había hablado con mi mamá, con mi hermana, con mi suegra. Entonces, durante un mes entero, yo tuve personal rotando en la casa. Entonces, yo me podía ir tranquilo porque yo sabía que mi esposa quedaba siendo cuidada por alguien en quien yo había delegado cuidado. Entonces, yo debo poder tener eso. O sea, a mí no me debe dar como, ay, no, qué pena con mi esposa, yo enfermo y que ella me tenga que cuidar. Hombre, pues para eso es mi esposa. Entonces, yo me debo poder ir a trabajar. Vuelvo con el ejemplo del ama de casa, porque en el caso de mi hogar, mi esposa es ama de casa desde hace un par de años. Antes de eso, ella tenía su empleo secular. Yo debo poder salir un sábado y yo debo poder irme y trabajar lo que tenga que trabajar fuera. Y yo nada tengo que estar mientras estoy fuera pensando en la casa. ¿Será que pasó algo en la casa? ¿Será que falta algo en la casa? ¿Será que...? No, yo por el contrario, yo me voy y yo sé, mi esposa quedó en la casa, todo va a estar bien en la casa. Yo no tengo que pensar en nada más. Y mi esposa se queda aquí en la casa, yo no me tengo que preocupar por Francisco qué está haciendo. Él dijo que iba a ir a trabajar, debe estar trabajando. Entonces, aquí, pues ese era un ejemplo. Ahora sí les voy a mostrar el de mi casa. Ahora sí les voy a mostrar el de mi casa. ¿Listo? Yo no sé qué hora es. ¿Ya me pasé? Me pasé. ¿Por qué no me avisaron? Porque está muy buena la clase. Está muy interesante. Bueno, entonces voy a terminar, ¿vale? El de mi casa es el siguiente. El primer mandamiento en mi casa, después de amar a Dios sobre todas las cosas, es transparencia. Transparencia. O sea, nosotros decimos, aquí en esta casa, la verdad por encima de todo. Fe el uno en el otro. Esto aplica para todos los miembros de mi casa. Entre mi esposa y yo como adultos ya está. Con mis hijos hemos tenido que ir criándolos y trabajándolos. Que los niños dicen mentiras de cuando en cuando, sus picardías, sus vainas, entonces con ellos ha ido que ir trabajando eso. Pero un mandamiento aquí en la casa es la verdad por encima de todo. Disculpen un segundito. El siguiente es damos el 100%. Damos el 100%. En mi relación de pareja, el amor nunca está en duda, las finanzas son una sola, y como damos el 100%, entonces eso lo hablé la semana pasada, entonces yo doy todo de mí en el hogar, ella da todo de sí en el hogar, las finanzas de ella son todas de la casa, mis finanzas son todas de la casa, nosotros nunca ponemos en duda nuestro amor, como la verdad está por encima de todo y ella me dice que me ama, pues ella me ama, y yo le digo que la amo, o sea que yo la amo, y las acciones son coherentes, entonces nosotros nunca nos ponemos con, ¿será que tiene otro? Yo la noto rara, yo no sé, no, nada de eso cabe acá. Y el tercero, hasta que la muerte nos separe. El divorcio no está entre las opciones. Nosotros antes de casarnos dijimos, nos vamos a casar como la Biblia dice, hasta que la muerte nos separe. Entonces, el día que nos lleguemos a estar agarrados, que no nos aguantamos, mucho antes de eso, o sea, no vamos a llegar a eso.
cuando sintamos que las cosas no están muy bien, no nos va a temblar. Vamos a buscar ayuda. O sea, mi esposa y yo somos psicoterapeutas, pero si hubiera habido la necesidad, habríamos ido a terapia de pareja. Hasta ahora, gracias a Dios, los dos primeros puntos nos han evitado, o sea, yo creo que mi esposa y yo estamos muy lejos de una situación realmente compleja. Nosotros hemos logrado tener un matrimonio muy feliz. O sea, a los primeros 5 años la gente me decía, ay, porque apenas están empezando. Pues ya llevamos 20 y las cosas siguen igual de hermosas. Bueno, más hermosas, en realidad más lindas. Entonces, ya me siento con más autoridad para decirlo. Pero ese es como el ejemplo que yo les puedo dar. Y como pueden ver, es un credo cristiano. O sea, es coherente con lo que nos dice la Biblia. Es coherente con que la verdad nos hace libres. Dios es verdad. Dios está por encima de todo. Él es la verdad. Él es el camino, la verdad y la vida. Damos el 100%. O sea, tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo. ¿Y qué dio Jesús por nosotros? Todo. Todo su amor, toda su sangre, toda su fuerza, toda su pasión, la dio por nosotros, su iglesia, su novia, su pareja. O sea, Él da todo por nosotros, Dios dio toda la creación por nosotros, pues nosotros damos el 100%, porque somos uno solo. Y hasta que la muerte nos separe, porque el Señor realmente dijo, se unirá a su mujer y será una sola carne y ya, hasta que la muerte nos separe. Y pues en el caso de nosotros, pues creemos de que pues la muerte nos separa temporalmente, ¿no? La muerte es una separación temporal. Después nos volveremos a encontrar. Listo. Entonces, esta como tal es la última clase del tema de pareja. Ya la próxima semana, si Dios lo permite, empezamos el tema de hijos, el asunto con los hijos. Entonces, los escucho en este ratico, ya que ustedes se quisieron quedar hasta más tarde, pues entonces espero escucharlos, sus opiniones, sus inquietudes, etcétera. Que hablen los jóvenes, las parejas jóvenes. Tan linda, Cecilia. Yo ya no tengo nada que decir. En el caso de cuando, por ejemplo, ya uno está casado y en el camino como que la vida misma se va transformando, sufrimos muchos cambios para unificar como los caminos, los sueños, porque siempre uno de los dos va a tener que ceder. Entonces, un ejemplo, en mi caso personal, mi esposo está por emprender, digamos, una experiencia académica que va a implicar como que nos tenemos que cambiar de locación. Entonces, bueno, en ese aspecto yo tengo que entonces tuve que dejar ya mi negocio, tenía un negocio y pues mi profesión, y mi profesión pues me tocaría como volver a empezar y no sé, esa parte es como complicada. Uh-huh. El asunto es que si son un matrimonio, lo que está ocurriendo es que están haciendo ajustes en pro del proyecto que tienen juntos, que es su hogar. Entonces, a veces ese proyecto va más por un lado que por el otro. Hoy en día, una gran mentira que nos mete el mundo es como que uno puede lograrlo todo en la vida. Y eso no es posible. Eso no es posible. Yo trabajo con muchachos con enfermedades mentales y lo sé. O sea, por ejemplo, una pareja que ambos dicen, cuando una vez escucha unos muchachos con unos niveles de soledad, con unos niveles de tristeza, de baja autoestima, de sentir que ellos no le importan a nadie,
Y cuando uno pregunta quiénes son los papás, a veces el papá es el gerente del banco no sé qué, o tiene una empresa de yo no sé qué cosa, ¿y quién es tu mamá? Mi mamá es dueña de una empresa que yo no sé qué, es administradora de yo no sé qué, no sé qué. Mi papá, aparte de eso, tiene una maestría en yo no sé qué cosa y un doctorado en yo no sé qué. Mi mamá es una magíster en yo no sé qué y es profesora de la universidad de no sé qué, no sé qué. Entonces wow, son laboral y académicamente exitosísimos, o sea, lograron la meta. Pero ¿qué se les quedó en el camino? El hijo. El hijo. Es imposible sacar el éxito profesional, financiero, académico y al mismo tiempo a los hijos. Cuando hay hijos, cuando llegan los hijos, necesariamente eso significa que uno de los dos, no quiere decir que deja lo profesional y lo académico, pero uno de los dos ya no va a ser el súper exitoso. O sea, alguien tiene que bajarle al turbo porque alguien tiene que cuidar el fuerte. El movimiento feminista actual, el de tercera ola, dice que los hombres sometimos a las mujeres para que se quedaran en el hogar. En Estados Unidos esto es particularmente demostrable que fue una mentira. Después de la Segunda Guerra Mundial, en Europa y en Estados Unidos, hubo toda una generación que levantar, hubo un mundo que reconstruir. Y cuando eso ocurrió, los hombres dijeron básicamente, yo soy el físicamente fuerte, yo soy el que puede ir a la guerra, pero entonces yo también soy el que puede trabajar largas jornadas, yo soy el que me puedo ir a extenuar por fuera de la casa. Y entonces la mujer decía, mientras tú haces eso, yo me quedo en casa y cuido de nuestro hogar. O sea, no era una relación de sometimiento, era un acuerdo de mientras tú te encargas de esto, yo me encargo de lo otro. Porque claramente los dos no podían emprender lo mismo y quién se quedaba con los hijos. Entonces, siempre uno tiene que tener en cuenta que si ambas personas, digamos, se casan y dicen, yo quiero hacer una maestría y un doctorado, y tu pareja dice, ay, yo también, entonces ambos tienen que saber, ok, entonces los hijos son para cuando los dos ya tengan doctorado encima. Porque no se puede todo eso al mismo tiempo. ¿Me hago entender? Entonces, como lo que importa aquí es lo nuestro, como lo que importa al final es lo nuestro, entonces uno tiene que llegar a un punto donde uno determina, ok, dentro de lo nuestro, ¿qué es lo que más importa? Entonces, mi esposa y yo, ambos psicoterapeutas, ambos teníamos trabajo, pero llegó un momento en que nosotros empezamos a notar la falencia en ciertos aspectos de nuestros hijos. Y nosotros, como psicoterapeutas, estábamos teniendo la falla y nosotros nos dimos cuenta. A nuestros hijos les está haciendo falta que uno de los dos padres esté mucho más con ellos. No la abuelita, no la tía, no el primo, no la vecina. O la mamá o el papá que estén allí acompañando, guiando, que te recogí en la escuela, que te resolví el almuerzo cuando llegaste, que te corregí la tarea, que te revisé el uniforme, que fui a la presentación que hiciste en el colegio, o sea, todo eso. Yo procuro estar en la mayor cantidad de cosas. Pero cuando llegamos a esto, tuvimos que tomar esa decisión, pues básicamente entre ella y yo lo que miramos es cuál de los dos tenía como una mayor probabilidad y mayores fortalezas en la parte académico-profesional. Y quién tenía más paciencia y capacidad de multitarea, de atención multitarea para el hogar. Y entonces nos separamos ahí, nos dividimos esas dos funciones. Pero el proyecto siempre es mutuo, Ángela, y para todos. El proyecto siempre es mutuo. O sea, mi esposa nunca va a decir, y en un caso bien manejado, la pareja nunca va a decir algo así como a mí me tocó quedarme. O sea, como una especie de yo me disminuí aquí. No, en realidad no. O sea, es que estamos saliendo juntos adelante. En este caso, a través de lo que él va a hacer en este aspecto, mientras que yo hago el otro aspecto.
pero es un proyecto familiar, un proyecto único, ¿ya? Para psicoterapias individuales puede contactarme al 313. Gracias. Vale, vale, encantado. Diana, habías levantado la mano. Ah, sí, bueno, es que quería hablar un poquito más sobre la cosmovisión ¿Sí? y es porque, como usted decía, es algo realmente importante y crucial en la pareja. Y esto pues es más para los que todavía no tienen pareja, porque en la familia de cada uno es que se forma esa cosmovisión, esa forma de pensar. Entonces, creo que una de las cosas de las cuales se debe tener en cuenta al momento de buscar la pareja es mirar la familia del objetivo que se tiene, ya sea la chica o el chico, porque ahí es donde se forma la cosmovisión de cada una de las personas. Ujú. Entonces, eso me parece importante. Y lo otro es que también debemos de tener en cuenta que nuestra cosmovisión define nuestro comportamiento, ¿sí? Entonces, es, es eso. Maravilloso, Diana, gracias. Me hiciste acordar de un amigo que digamos que no tomó en cuenta dentro del aspecto de la cosmovisión el revisar algo que yo les coloqué allí, ¿no? Y es que uno pregunta cómo fueron tus papás, cómo te trataban, de dónde vienes tú. Resulta que a mi amigo, él no era de la iglesia, de la misma iglesia, de otra congregación, no quiero decir otra denominación, sino otra sede, y él se enamoró de una chica, él decía, ambos somos cristianos, ambos nos podemos casar. Y resulta que a él el pastor le dijo, ella no te conviene, por lo menos no por ahora. Ella necesita un proceso de sanidad interior muy profundo. Ella apenas lleva como un año o año y medio siendo cristiana y él dijo, ¿por qué? Y él dijo, bueno, es que hablé con ella, la he ido conociendo y los papás de ella son divorciados, los tíos de ella se divorciaron todos, los hermanos mayores de ella se han casado y todos se han divorciado, es decir, había una cuestión con el divorcio en la familia. Alguien diría, ay, la maldición generacional. Pues si entendemos maldición generacional como que yo aprendo de lo que veo en mi entorno familiar, sí. Entonces, ella creció en un entorno donde cuando la pareja empezaba a pelear, la solución era divorciarse. No el vamos a mirar qué hacemos. Entonces, efectivamente, mi amigo se casó y al cabo de un año ella se divorció de él. Porque en cuanto empezaron a ver las mínimas diferencias, ella dijo, no, esto no va a funcionar, separémonos. Entonces, ese antecedente es importante. Muy bien. Esto me hace, Sí. esto me hace acordar de una anécdota, es que la esposa siempre preparaba el pollo, ¿no? Y metía al horno, en el horno el pollo, pero siempre le quitaba la cabeza. Sí, Y sí. entonces él decía, bueno, pero ¿por qué? Si tiene un horno grande y todo eso. Y ella le decía, no, es que mi mamá lo hacía así. Entonces fue a la suegra y le preguntó por qué siempre hace eso. Si tiene un horno grande y todo eso, ella también le cortaba la cabeza al pollo. Le dice, no, mi mamá lo hacía así. Cuando le van a decir a la abuela decía, no, es que mi bandeja era muy pequeñita y mi horno era muy pequeñito, por eso yo no alcanzaba a, a Ajá. hornearle la cabeza al pollo. Entonces, ese es pasar el pensamiento, que es pues la cosmovisión. Y Yo eso le, mismo, pues, por lo menos cuando trabajamos con los indígenas, es crucial conocer la cosmovisión, su forma de pensamiento, para poder adentrarnos con ellos. Y lo mismo sucede aquí, y no en vano está el versículo que dice que no os unáis en yugo desigual, y es eso, no os unáis en pensamiento desigual, en fe desigual, en todas las componentes de la cosmovisión. claro. Sí, en realidad la idea era poder profundizar en todo lo que significa
el yugo desigual. O sea, mi tío, yo tengo un tío que es agricultor, eso no lo voy a hablar ahora por ahora, pero él me explicó una vez todo lo que implica el yugo en los bueyes, todo. Eso no es tan simple como a veces se lo explican a uno en la iglesia, es mucho más complejo, pero cuando uno entiende eso, uno dice, wow, pues a raíz de eso fue que yo desarrollé el contenido de estas últimas clases, por la comprensión de todo lo que es el yugo. Porque con mi primer novia, ¿yo qué hice? Con mi primer novia, ella no era creyente, yo le compartí de Cristo, ella quería ser novia mía, yo le dije, no, si tú no haces la oración de fe, no podemos ser novios. Ella hizo la oración de fe, nos volvimos novios, y esa cosa más dispareja no podía haber sido. No era tan simple, no era algo tan básico, era algo mucho más complejo. Listo. No sé, creo que ya es suficiente, 9:37. Les agradezco mucho que hayan quedado tanto rato. Qué chévere, qué chévere. Por mí no hay problema. A mí me pueden sacar jugo hasta las 11. Pero encantado, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por estar allí, por haber estado en la clase. Me alegra saber que les ha servido, que les ha gustado. Y con la ayuda de Dios nos vemos dentro de 8 días. María, por favor, despídenos en oración. Padre amado celestial, te damos gracias, Señor, por este precioso día, por esta clase, Señor, que ha sido de edificación y enriquecimiento para nosotros, para cada uno de nosotros, Señor. Motiva, Señor, inquiétalos en su corazón a las personas que no se están metiendo, Señor, para que se vinculen a la clase, Señor. Te damos gracias por la vida de cada una de las personas que estuvimos aquí presentes, por la vida de Francisco y su familia. Y nos vemos el sábado en la feria y el domingo en el culto. Bendiciones para cada uno. Y darnos un sueño reparador, tranquilo, y que quita todo estrés y todo cansancio de nuestro cuerpo físico. En el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. 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 Muchas gracias. Amén. Dios les bendiga. Bye.